Entonces, aquí estamos conversando con el profesor Gustavo Ojos y nos permitimos hacerle una primera pregunta para entablar este diálogo. Eh, la primera pregunta es: ¿por qué hablar de políticas e ideología en educación superior en salud, profesor? Muy bien, buen día, Luis, y a todos los jóvenes de puntanerenses o magallánicos, que para ellos esta entrevista, Exacto. en primer lugar. Enseguida, respecto de la pregunta que hace, ¿por qué hablar de políticas E ideología. e ideología en educación en ciencia de la salud? Creo que habría que hacer una pequeña distinción. En primer lugar, nosotros hablamos de política, ¿no? Políticas es otro nivel del discurso. Y sabemos o pensamos que la educación, toda la educación en todas sus formas, es esencialmente política, puesto que está ordenada a la producción y a la reproducción de la polis, es decir, de la sociedad en la que vivimos, y en ese sentido es profundamente política. Responde a las necesidades básicas de supervivencia de cualquier organización social. Enseguida hay un segundo nivel de análisis que tiene que ir con las políticas, que se refieren básicamente a las iniciativas que se toman desde los distintos gobiernos, a veces desde el Estado, si es que sea una política de Estado, pero normalmente se trata de los distintos gobiernos que van orientando de una forma u otra el actuar y el decidir de las instituciones educativas, y en particular en nuestro caso educación superior y más específicamente en las profesiones de la salud. En consecuencia, podemos encontrar diversas políticas. De hecho, las ha habido en el curso de la historia en los últimos 25 años, digamos, desde los años 90. Pero hay un modelo político que está sin tocar, que es el modelo, ¿no es cierto?, neoliberal, que se instala y que se consagra en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, proclamada en la última ley que proclama la dictadura. Y el capítulo referido a educación superior es el único que no se modifica cuando se proclama la ley o la Ley General de Educación a raíz de las reformas impulsadas, ¿no es cierto?, en los gobiernos de la Concertación. Entonces, nosotros tenemos una matriz estable que no ha cambiado. Más aún, la ley que así la fija no ha sido tocada en lo que se refiere a educación superior. Está exactamente igual. Al punto que si uno lo lee la ley, no encuentra el capítulo relacionado con una educación superior y tiene que ir a leerlo en la LOCE, la ley 18.000 algo, no me acuerdo el número. Eso es lo primero. Entonces, la educación es esencialmente política porque responde a los procesos de producción y reproducción de la sociedad. Enseguida, a nivel de Estado, en Chile está consagrada en una ley orgánica constitucional que traduce el marco ideológico del neoliberalismo, y los distintos gobiernos que han sucedido post la LOCE, o sea, posterior al año 91, solamente han de alguna manera mejorado o intentado mejorar, para ser más honesto, lo que está establecido, pero sin buscar su cambio, que es precisamente lo que los movimientos estudiantiles están demandando ya en forma clara desde 2011. Ahora, es ideológica por otro lado. Y la educación es ideológica también en el doble sentido. Primero, porque a través del proceso educativo se instala en las personas, en los estudiantes, en los ciudadanos, ¿cierto?, que hay una manera normal de ser y hacer la ciudad, de ser y hacer en la sociedad. Y que esa manera normal tiene que ver, ¿no es cierto?, con la obediencia a la ley. Y de hecho, la matriz ideológica de la educación en este plano está orientada al cumplimiento de la norma. Nuestros procesos didácticos, nuestros modelos evaluativos tienen que ver justamente con determinar si un sujeto se ajusta o no se ajusta a las normas, a las verdades o a los criterios establecidos desde la autoridad, en este caso del profesor, pero más allá, ¿no es cierto?, desde los planes de estudio, etcétera, que fijan lo que debe ser aprendido y al hacerlo fijan lo que no debe ser aprendido, lo que está exiliado
y por lo tanto es un acto también de clausura de posibilidad de desarrollo de las personas, en el sentido profundamente ideológico. Perfecto. ¿Y cómo es posible entonces concebir, si hay un estado que tú me dices de permanencia de cierta ideología y de cierta política, cierta mirada política, cómo es posible que se susciten entonces la idea de un cambio, de una innovación curricular? eh, a nosotros nos afecta directamente. La Universidad de Chile hace varios años ya está en un proceso de innovación curricular y se dice un modelo currículum basado en competencia. Entonces, ¿cómo es posible que planteemos entonces una innovación curricular si el ámbito ideológico y político ha estado tan conservado? Yo creo que también es preciso hacer distinciones. Todo este movimiento último nace fundamentalmente desde la Declaración de Bolonia, ¿no?, del año 99, firmada por los ministros de Educación europeos, 15 inicialmente, ahora son muchísimos más. La Declaración de Bolonia tiene un propósito geopolítico muy claro, que es poder hacer de Europa un segundo referente en el marco de la política mundial, atendido que los socialismos reales, vale decir la Unión Soviética de manera principal, han colapsado y han dejado un vacío, ¿ya? Hasta entonces el mundo se equilibraba sobre dos polos. Por un lado, ¿no es cierto?, el polo occidental liderado, ¿no?, dominado por los Estados Unidos, y el polo oriental que estaba dominado por la Unión Soviética. Cada vez en la Unión Soviética hay un vacío poder y Europa entiende que es un momento de instalarse como un referente mundial. Las cosas no se dieron tan fáciles, ¿no? Están los chinos, está el BRIC y otro tipo de agencias, pero hay una intencionalidad clara. Y en este sentido, Europa busca constituirse como un espacio común. Los europeos vienen trabajando en esto desde fines de la Segunda Guerra, o sea, llevan 70 años, por decirlo de alguna manera, llevan 70 años en esta construcción, o 65. De manera que el espacio europeo de educación superior es prácticamente uno de los últimos hitos que tiene que ver con la unificación de Europa. Y esto es muy relevante, puesto que es precisamente el hito cultural, la superestructura cultural, la que es de más difícil modificación. Es más fácil modificar, ¿no es cierto?, la matriz productiva, por ejemplo, o los regímenes de comercio, etc. Dos, en este marco, lo que se busca, por otra parte, es establecer una vinculación más directa entre la formación universitaria y las necesidades de la industria. Resulta que en el modelo europeo las universidades apuntan fundamentalmente a grados académicos, más que a profesiones. Las profesiones son generalmente atendidas en el mundo de lo que se denomina los politécnicos o los Fachhochschulen en Alemania, etc. Hay varios nombres, pero el caso de Inglaterra es muy claro. Los politécnicos forman las profesiones, muchas profesiones. En la universidad se forman los grados académicos, incluso profesiones como la medicina o como la arquitectura no se desarrollan en el interior de la universidad. Las profesiones se cultivan en los centros de producción, vale decir, en el hospital. Por eso los hospitales, escuelas en Inglaterra son tan inmensamente importantes, o en una oficina de arquitectos acreditada para que un sujeto se desarrolle como arquitecto, etc. Lo que quiere hacer este proceso de innovación es vincular más directamente la graduación, los estudios de grado, con la necesidad de la industria. Y eso significa que los sujetos deben tener una clara orientación al desempeño laboral, de acuerdo a la necesidad de la industria. Eso se denomina orientación a las competencias. Y cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de competencias fundamentalmente de orden laboral. ¿Ya? ¿Qué sucede en nuestro medio o en el caso de la Universidad de Chile? Cuando se produce el impacto social y educacional desde el modelo europeo a la situación chilena,
Las universidades de consejos rectores deciden adoptar este modelo de orientación a competencias. Sin embargo, hay posibilidades acá. Una es asumir el modelo acríticamente, de manera incuestionada, y aplicarlo pedestremente a nuestra realidad, pensando que somos una réplica europea, cosa que no es verdad. Dos, la otra posibilidad es levantar una propuesta contrahegemónica. Si nosotros pensamos en las competencias, pero no las pensamos como un servicio directo a las necesidades de la industria, sino que las pensamos la competencia como una forma de construir la ciudadanía, una forma de ser que desde la profesión me lleve a mí a transformar el mundo en que vivo y no solamente a reproducirlo. Ese diría yo que es como el sesgo más notable que tiene la concepción de competencia que desarrollamos en el marco de la Universidad de Chile y específicamente de la Facultad de Medicina. Entonces, ¿se puede innovar? Sí, siempre se está innovando, pero se innova para mejorar lo que ya somos, no para cambiar lo que ya somos. Y en esa segunda, diríamos, línea de pensamiento y de acción es donde tratamos de ubicarnos. No solamente queremos que el mundo sea mejor en lo que es, sino queremos que sea diferente. Por ejemplo, un mundo en que haya prioridad, digamos, para los más débiles, donde el principio de la justicia sea el que se instale como el principio rector de la vida de la sociedad y no el principio del lucro. Y el lucro desatado en una competencia salvaje, ¿no es cierto?, e inmisericordia, que es lo que estamos viviendo. Pero eso de frente te está planteando que nosotros vamos a tener un conflicto en algún momento, ¿no es cierto? O los profesionales que están siendo formados bajo esta mirada, ¿no es cierto?, un poco más liberadora de la Universidad de Chile, van a chocar con lo que está primando en la sociedad, ¿te parece o no? Por cierto, eso siempre ha sido así. Siempre los cambios se han producido en los márgenes, ¿no? Normalmente los cambios de paradigmas sociales, etc., no se han producido desde el centro del poder. Pensemos en cosas tan próximas y lejanas a la vez, como el tema, ¿no es cierto?, de la discriminación racial en los Estados Unidos. Nace de movimientos periféricos, no nace del centro del poder, digamos, del Washington o lo que sea. Nace de un pastor, de un hombre de iglesia, no de un político, que es el que lidera. Martin Luther King lidera este proceso. Los cambios en Sudáfrica nacen, ¿no es cierto?, bajo el liderazgo de Mandela, 27 años preso. Es decir, ¿qué tipo más marginal que ese? Pero nace de los márgenes, nace de ahí. Los cambios no nacen desde los que tienen los cambios de fondo. No nacen desde el poder, porque al poder le interesa mantenerse y ojalá acrecentarse. Los cambios importantes nacen desde los bordes. Nosotros sabemos que con esto adoptamos posiciones un poco marginales, si bien la universidad en general, como institución social, es bastante conservadora. No vamos a decir que es agente de cambio profundo, pero sí queremos nosotros instalar por lo menos en nuestros estudiantes la mirada de que es posible otro mundo, es posible otra forma de hacer la sociedad, es posible otra forma de ser y actuar en la profesión, es posible. Y finalmente va a ser materia de su libre decisión. ¿Y alguna mención para los profesionales que se forman en la salud? O sea, para los profesionales de la salud como la Facultad de Medicina. ¿Qué responsabilidad tienen en ese sentido? Bueno, las profesiones de la salud son profesiones sociales, ¿no? Si bien tienen bases científicas, biológicas, pero en el fondo son profesiones sociales, puesto que tienen que ver con la vida de las personas, y la vida en el sentido más material que se puede decir, ¿no?, con la existencia de las personas y de las comunidades. Y en ese sentido nos cabe una reflexión, ¿no? Si efectivamente cuando nosotros actuamos en las profesiones o en el mundo de la salud estamos generando posibilidades de cambio,
Recuerdo claramente una disposición, no sé si es de australiana o canadiense, respecto de el código de ética de una de las profesiones de la salud, que decía el primer deber en la relación con el paciente, o ¿cómo llaman? El usuario, dice. El usuario, que es una manera suave de decir las cosas, es declararle sus derechos. El primer deber de uno es declarar, y el segundo deber es actuar, ¿no es cierto?, positivamente en la promoción y defensa de esos derechos. Después entramos en la fase del cuidado. Entonces hay una clara visión de el rol de las profesiones. Entonces a nosotros no nos interesa solamente el tema del dolor o de la enfermedad, o miremoslo del lado positivo, no nos interesa solamente el tema de la salud en el sentido de no estar enfermo, sino que a nosotros nos interesa que las personas estén bien, y bien estén, como sujetos y como comunidad. Y eso es un tema que corresponde al mundo de la salud, pero también corresponde, por ejemplo, al mundo de la educación o al mundo del trabajo social, en general a todas las profesiones que tienen que ver con lo social propiamente tal. Ahora pensando en las tareas que tienen nuestros compañeros allá en la Universidad de Magallanes, ellos de alguna manera tienen una última tarea que va más allá de la finalidad de este módulo, y que es ir pensando un poco más en los temas de investigación. ¿Qué aspectos, así en general, no te pido un detalle pormenorizado, sino que una cosa en general, le podrías aconsejar tú a esos alumnos del magíster que pudiesen hincarle el diente con la finalidad de poder investigar? Es difícil. Es difícil porque yo estoy lejos, estoy en un contexto que no es el contexto magallánico. Claro. Y yo creo que en primer lugar son los magallánicos quienes deben pensar en Magallanes. Y en ese sentido los magallánicos son bien alineados, digamos, tienen un gran sentido de región. Dos, ¿cuáles son las prevalencias que tenemos, no en tema de salud, sino en tema de formación? Porque nuestro programa es un programa de formación de educadores. Entonces, ¿cuáles son las principales claves de la educación en salud? Tenemos por un lado el mundo de la formación profesional. Por otro lado, el mundo de la educación en salud de la población, que son dos campos abiertos. En el mundo de la formación profesional creo que hay cuestiones de orden macro, como puede ser el tema del currículum, los modelos formativos, los modelos didácticos que utilizamos, el tema de la evaluación, etc. Pero más que como describir cosas, yo creo que es muy importante que hagamos un trabajo en la línea de intentar soluciones, es decir, de transformar la realidad y ver qué aprendemos de ello, ¿no? Porque si yo describo las cosas y las interpreto, pero no actúo sobre ellas, me pasa lo que dice una tesis famosa acerca de los filósofos, que los filósofos se han dedicado siempre a interpretar el mundo. De lo que se trata es que hay que transformarlo. Y en esa misma línea yo quisiera señalar, está bien la hermenéutica, la interpretación, pero ¿cuáles son las acciones que podemos desarrollar? Es más demandante, lo entiendo. Ahí necesitamos, por el tema del tiempo, otras restricciones, necesitamos trabajo bien agotado, bien puntual. Pero más allá de eso, yo creo que llevar la investigación al mundo de la praxis de la enseñanza o de la praxis del aprendizaje, que es otra praxis, de la interacción entre la formación y la acción, de la manera en que se articulan los distintos contenidos y propósitos formativos, y el grado de coherencia que hay, que es otra área importante de evaluar en materia curricular. Atendiendo que nuestros profesionales, al igual que nosotros, funcionamos en el lenguaje, por ejemplo, todo es un campo abierto, ¿no? Tiene que ver con la forma en que nos relacionamos, cómo pensamos, es decir, cómo articulamos nuestros conceptos, nuestras lógicas,
nuestras maneras de relacionarnos con los demás y cómo yo articulo el mensaje. Por ejemplo, si yo tengo que comunicar un mensaje a un usuario, o que sea una persona, a una familia, a una comunidad, ¿cómo lo hago? A diferencia de cómo lo hago para comunicarme con un par, con un colega de mi misma profesión o de otras profesiones, o, ¿no es cierto?, con el mundo de la administración superior. Hay muchas cosas. Y el tema de la comunicación, por ejemplo, es un campo muy, muy importante. Porque tiene que ver con cómo estamos pensando. En la relación con la comunidad, por supuesto, hay un mundo de exploración más bien antropológico que tiene que ver, por ejemplo, con la forma de concebir la salud y la enfermedad, todos los procedimientos que hacen las personas en paralelo, o pre o post, ¿no es cierto?, los tratamientos de la medicina tradicional, y todo el imaginario que hay ahí. Son campos que hay que explorar. Y entiendo que no es el caso de Magallanes, pero en otras partes, por el tema lingüístico, el tema de la nacionalidad. Yo estoy asesorando a la Universidad Mayor de San Andrés, en Bolivia, sobre este tema, y ellos tienen 37 nacionalidades, podemos imaginarnos. El tema de la comunicación, puesto que el castellano es, para todos ellos, el segundo idioma, no el primero. Entonces, la gente habla en aymara, o en quechua, en guaraní, en todos los otros dialectos, y el castellano es segunda lengua, es como que nosotros hablamos el inglés acá. Y eso a ellos les plantea problemas especiales. Nosotros tenemos, por ahora, la comilla ventaja de tener una sola lengua, pero también está llena de inflexiones, está llena de localismos, y esas cuestiones hay que entenderlas. Y finalmente, ya que tocamos el tema de la investigación, creo que debemos explorar ya más profundamente y a nivel teórico sobre los fundamentos de nuestro hacer en salud. ¿Por qué estamos ahí? ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo las profesiones de la salud, por ejemplo, pueden asociarse o pueden ponerse en una posición alterna a los modelos actuales? El modelo del hospital, por ejemplo, es un modelo bien interesante de estudiar. Ahí tiene que ver con cierto manejo de la vida de las personas, o el modelo de la atención primaria. Hay muchos modelos que usamos en el mundo de la salud que debemos mirar, pero ya más a nivel de reflexión teórica, más que indagación empírica, si bien ellos no lo evitan. No es mucho más lo que yo pudiera decir, puesto que yo no soy un profesional de la salud. Yo miro desde fuera, como una especie de ciudadano de la calle, ¿no? Pero miro este mundo y lo veo muy complejo, pero también tremendamente interesante y absolutamente importante para la sociedad. Bueno, Gustavo, te agradecemos infinitamente esta entrevista y esperamos sea de aporte para los alumnos del Magíster. Bueno, yo espero lo mismo y ojalá que a los estudiantes de Magallanes se les generen muchas preguntas. Lo más importante, compañeros, no son las respuestas, son las preguntas que podemos hacer. Muy bien, gracias. Gracias.